Bueno, hola chicos, ahora les voy a explicar el trabajito domiciliario número 2. Bien, acá va a estar el link del video y ahora vamos a continuar. Todos estos puntos los van a tener que copiar en la carpeta y estos cuadros, ¿sí? Cuando volvamos los vamos a repasar, pero sin embargo ahora los voy a leer y bueno, voy a explicar brevemente. Primero, las dimensiones de los derechos humanos. Recordemos que los derechos humanos son todos los derechos que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser persona, no importa nuestra raza, nuestra religión, nuestro color, nuestra nacionalidad, nuestra sexualidad. ¿Bien? Bien, entonces, dimensiones de los derechos humanos. Fíjense que DDHH es la sigla para abreviar y no escribir todo el tiempo derechos humanos. Ustedes también lo pueden hacer. Los derechos humanos dice considera a la persona de manera integral. Acá están las tres dimensiones. La dimensión biológica aseguran su vida e integridad física, como por ejemplo el derecho a la vida. Dimensión psicológica se vincula con la capacidad que tenemos todos los seres humanos de poder pensar y tomar decisiones, por ejemplo los derechos de libre expresión o de que podemos digamos tener los credos que querramos, ¿sí? Nuestra religión. Y por último, la dimensión social considera a la persona como miembro de una comunidad en igualdad, por ejemplo que todos somos iguales ante la ley. Bien, eso es lo primero que tienen que escribir en la carpeta. Lo segundo, la clasificación de los derechos humanos, y hacen este cuadrito. Yo los pinté en un degradé de colores, ustedes no hace falta, pueden directamente poner con color la clasificación y listo, ustedes lo arman como quieren, la carpeta es suya. Lo importante es que esté todo esto, ¿sí? Están los derechos civiles, ejemplo, el derecho a la igualdad ante la ley o a una identidad, el derecho a la propiedad privada, los derechos políticos que están relacionados justamente con la libertad política, el derecho al voto, elegir representantes. Luego los derechos económicos, sociales y culturales reconocen a la persona como miembro de una comunidad. Entonces están, por ejemplo, los derechos de los trabajadores o el derecho a una vivienda digna, el derecho a acceder a la educación, a la salud. Por último, los de solidaridad, que son los últimos que se sancionaron, que están vinculados a la ecología, a la paz y al desarrollo, y son colectivos. Los otros son individuales, estos son colectivos, o sea que nos caben a todos de manera simultánea. Ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. Ahí eso lo tienen que completar en la carpeta. Y por último, el último cuadrito que tienen que escribir en la carpeta es el de las generaciones de los derechos humanos. Es otro tipo de clasificación y se corresponde con los años, ¿sí?, en que fueron sancionados. Los de primera generación son los derechos civiles y políticos o los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí?, que fueron los primeros que se fueron gestando a partir de la Constitución de Estados Unidos cuando se independizan, o de la Revolución Francesa. La segunda generación tiene que ver con los derechos laborales. En Argentina se encuentran en la Constitución en el artículo 14 bis, gracias a la reforma constitucional del año 1949 en el gobierno de Juan Domingo Perón. Los derechos de tercera generación que surgen en el siglo XX, en el siglo pasado, son los derechos de solidaridad, los que están explicados en el cuadrito. Y los de cuarta generación son los derechos a los inmigrantes, los derechos de asilo político. Estos derechos los vamos a explicar detenidamente, quédense tranquilos, vamos a ver los casos de las personas apátridas, no nos vamos a adelantar. Bien, ahora sí, una vez que ustedes escribieron todo eso en la carpeta, vamos al trabajo domiciliario número 2. No, se me corrió. Bueno, no importa, después lo acomodo. Bien, es muy sencillo. Se llama Premios Nobel de la Paz. Recuerden, chicos, esto y chicas, me lo tienen que entregar con el formato que vimos, con la carátula, la introducción, el índice, las consignas, el desarrollo de las consignas y por último, conclusión y bibliografía. Bien, primero tienen que buscar qué son los premios Nobel, cómo surgieron. En el 2, a qué personalidades se les da el premio Nobel, o sea, qué características, atributos, qué hacen las personas merecedoras de un premio Nobel. No de cualquiera, del premio Nobel a la paz, ¿sí? Recordemos, vamos a ponerlo en negrita para hacer énfasis.
Después tienen que realizar una búsqueda y un listado de 10 personas, hombres y mujeres. Van a ver que hay un montón. Elijan a los que por ahí les genere más curiosidad, ¿sí? Que alguna vez hayan visto o hayan escuchado, no sé. Ustedes fíjense. Y el último de todos ellos eligen a uno y tienen que hacer, acá está, la planillita. La planillita, por supuesto, virtual. El nombre, yo elegí uno, por ejemplo, Martin Luther King, y le ponen una imagen, la que ustedes quieran, el año en que se ganó el premio Nobel, el año que nació, el lugar, si falleció, ponen la defunción, alguna frase célebre, algo que lo caracterice, y por último la investigación. Esta investigación tiene que tener en cuenta por qué obtuvo ese premio, si se encuentra vivo, a qué se dedicó, cuáles son los derechos humanos que promovió, ¿bien? Y ahí arman la planillita. Recuerden, ¿sí?, poner en la bibliografía los lugares donde buscaron la información. Y otra cuestión importante, no quiero que copien y peguen así de manera desmedida y que hagan una planilla muy larga. Quiero que lo que vayan leyendo lo puedan interpretar con sus palabras. Con una hoja es suficiente. Lo importante, ahí les decía, es la calidad, ¿sí? Que sea escrito por ustedes, que ustedes lo hayan comprendido, lo hayan entendido. Bien, a medida que lo van teniendo, lo adjuntan en PDF y lo suben a la plataforma. Bien, cualquier duda o inconveniente que tienen al momento de realizarlo me van preguntando por plataforma en comentarios privados. Un saludo y que anden bien.